Queridos hermanos, estamos en el cuarto domingo del tiempo ordinario, apenas si se inicia nuestra marcha discipular detrás del Maestro del alma, nuestro Señor Jesucristo. Y miren cómo la palabra de Dios en estos domingos va poco a poco animando esa marcha. En el primer domingo pasa por nuestras vidas como el Cordero de Dios. En el segundo domingo, Juan Bautista lo señala entre los hombres. Los primeros discípulos inician la marcha detrás del Maestro. El domingo pasado aparece el Señor enseñando, invitando a la conversión, predicando la llegada definitiva del reino de Dios. Y ahora, en este cuarto domingo, se nos presenta como lo que es la palabra encarnada. Es decir, la verdad eterna de Dios hecha persona entre nosotros. Para que sepamos a quién vamos siguiendo, para que tengamos conciencia de a quién le entregamos el corazón y el alma, para que también tengamos presente que la suya no es una opinión ni una doctrina más, sino la verdad con mayúscula. Miren cómo aparece ya prefigurado en la antigüedad, más de 1000 años antes de Cristo, cuando Moisés batallaba con el pueblo caminando por aquel desierto rumbo a la tierra prometida. Vean lo que le dice el pueblo a Moisés: ya no queremos escuchar la voz del Señor, nos aterra. Tampoco queremos verlo en aquel fuego devorador. Preferimos que nos hable a través de un profeta, de un humano, de alguien como nosotros. Por eso el Señor le dice a Moisés: yo voy a suscitar en medio de ustedes a un profeta que hablará de parte mía. ¿Cuándo íbamos a imaginar que el cumplimiento de esa promesa implicaría no la llegada de un profeta más como otros que ha habido, sino la venida del Verbo eterno de Dios, el Hijo eterno de Dios, cuya sabiduría no tiene medida humana, cuya doctrina tiene una particularidad que la Iglesia gusta en llamar inerrancia? No puede errar, no puede equivocarse, no puede mentir tampoco. Su verdad es una verdad tan importante porque es una verdad para la vida, una verdad para saber vivir y para poder salvarse, nada menos. Desgraciadamente, queridos hermanos, para muchos la encarnación del Hijo de Dios, esa humillación que el Nuevo Testamento le llama en griego kenosis y que significa en español abajamiento, humillación, acercarse a nosotros por parte del Creador, ha hecho que muchos vean en Jesús a un cualquiera, a un humano como cualquier otro, a un fundador más de una religión, a un filósofo, a un sabio que tiene ciertamente doctrinas interesantes como las han tenido tantos otros en la historia de la humanidad. Miren qué triste respuesta la del ser humano a la Navidad que hace poco celebramos. En la Navidad celebrábamos el misterio del Dios con nosotros. Ahora nos va a hablar Dios de una forma eminentemente humana, con palabras claras y llanas que todo mundo puede comprender, sin hacer lujo de erudiciones ni de términos incomprensibles, sino con parábolas que cualquiera, si pone atención, puede profundizar y aplicar en su propia vida. También es maestro en sus acciones, porque no es alguien que simplemente habla, sino principalmente habla de su modo de ser. Su doctrina no es más que su forma de tratarnos. De manera que al ver a Jesús
atendiendo a los menesterosos, curando a los enfermos, liberando a los endemoniados, defendiendo a las mujeres excluidas por la sociedad, alimentando a las multitudes. Ahí estamos viendo quién realmente es Dios. Ahí se nos está diciendo cuál es la verdad principal en la vida humana: atender a los más desfavorecidos, a los que más se han atrasado, a los que más necesitan que se les hable con acciones del amor que Dios nos tiene. Miren pues cómo la suya no es una verdad meramente del conocimiento, una cuestión meramente mental, como quien tiene la verdad y ya. La suya es una norma, una pauta de vida, es decir, una verdad eminentemente práctica, una verdad que se aplica a la vida y la mejora. Y por si no quedara eso claro, miren cómo en el episodio que aparece hoy en el Evangelio se nos dice una segunda indicación después de una primera que es de gran importancia. La primera es que todos se quedaban maravillados porque enseñaba no como los que repiten aunque sepan mucho, sino como quien tiene autoridad. Y ese que enseña con autoridad solamente en la Biblia es Dios. De manera que lo que el texto nos está diciendo es que Jesús enseñaba como el Dios hombre que es. Su doctrina no tiene opinión. No puede uno decir, pues desde un cierto punto de vista, desde otro. Su doctrina es verdad absoluta, válida aquí, en este parral y ahora en este tiempo, y válida en todo lugar y en todo otro tiempo. Una verdad que se aplica a todas las culturas y a todas las situaciones humanas en la diversidad infinita de los humanos. Pero por si no fuera eso suficiente, aparece de pronto un endemoniado en plena sinagoga. Y miren lo que dice a través de ese endemoniado. El demonio declara: ¿qué quieres con nosotros, Jesús de Nazaret? Sabemos que eres el Hijo de Dios y que vienes a destruirnos. De manera que su enseñanza no es solamente un asunto de saber o no saber, es principalmente un asunto de hacer o no hacer. Cuando uno aplica la verdad del Hijo eterno de Dios en la propia vida, lo que hace es destruir al maligno, que es el que busca destruir al hombre. ¿Cuántas formas tiene astutas, sutiles, a veces invisibles el maligno, de hacer que no le prestemos la atención debida al Hijo eterno de Dios? Que lo ninguneemos o que lo rebajemos y lo pongamos en el mismo nivel y estatura de otros grandes hombres y mujeres que han venido al mundo. ¿De cuántas formas busca el demonio que no le pongamos atención al Hijo de Dios para que no lo venzamos a él, al maligno, para que en nuestras vidas no hagamos esa victoria que Jesús hizo primero? De forma pues que aquello que tanto nos causa comentario y de lo que tanto nos quejamos, y que no es más que el pecado, instigación del maligno, es lo que nos ayuda la palabra de Dios a vencer. El pecado que se desdobla en sufrimiento, en injusticia, en violencia, en robo, en denigración de las personas, en maltratos, en insultos y en tanta otra cosa, queda por esta doctrina práctica completamente sometido, derribado, vencido, superado. Por eso el maligno busca volver nuestra atención, los ojos del alma, a tanta otra cosa que entretiene, pero que no es más que pérdida de tiempo. El punto es que le pongamos esa atención debida a la grandeza de un Dios que ha tenido a bien a bajarse, no por rebajarse simplemente, sino por acercársenos de modo humano para hacer inteligible, comprensible, claro, el misterio de la vida y el misterio de Dios. Por eso miren cómo Dios le dice a Moisés en esa primera lectura que escuchamos: aquel que no escuche a ese profeta, yo lo voy a juzgar. Aquel que altere las palabras de ese profeta que les voy a mandar,
va a tener conmigo consecuencias, porque no es cualquier cosa que el Hijo Eterno de Dios venga y se haya fatigado tanto, nos haya enseñado todo el misterio de Dios, haya trabajado incansable desde el primer día que salió en público hasta que le dieron muerte, y que no tenga auditorio, que no tenga atención, oídos en medio de los seres humanos. Por eso le cantamos en el Salmo: Señor, que no seamos sordos a tu voz. Tú que has tenido a bien, tú que has sufrido la batalla, la fatiga de traducir en palabras claras y sencillas la grandeza del mundo y de la vida, y resulta que a veces somos sordos a tu voz. Pidámosle al Espíritu Santo, que es el maestro interior, que nos ayude a avivar la escucha del alma, a poner nuestra atención total en este maestro cuya doctrina es segura y sana, una doctrina que nos va a salvar y nos va a llevar junto a Dios y junto a nuestros seres queridos que han fallecido. Vamos a ponernos de pie para hacer oración estas palabras.